Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, en el que hoy abordaremos el tópico de los prejuicios negativos en función de la identidad, con Catherine Baez, que es profesora de APET y que desde hace unos años ha estado trabajando, ¿no?, el tópico de estos prejuicios identitarios negativos que se agrupan bajo el concepto de injusticia epistémica. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar. Vamos a hablar entonces de este tópico, ¿no?, que es tan importante. A las personas les resulta difícil reconocer que tienen prejuicios, y realmente todos tenemos prejuicios, ¿no? La cuestión es si esos prejuicios son negativos en función de la pertenencia que tiene alguien a un grupo social, por ejemplo, si es mujer, si es negro, si es latino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un concepto que acuñó una filósofa británica llamada Miranda Fricker, que es el concepto de injusticia epistémica, que alude al hecho de que una persona es degradada como sujeto de conocimiento, es decir, pierde credibilidad por los prejuicios que puede tener una persona que escucha, ¿no? Y ella habla de dos tipos de injusticia epistémica: injusticia testimonial, ¿no?, e injusticia hermenéutica. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de estos tópicos, ¿no? El, Vamos a hablar de lo que sería la injusticia testimonial, en qué consiste, ¿no? Sí, bueno, como usted mencionaba, todos tenemos prejuicios y los prejuicios son una forma que tenemos para enfrentar las diferentes situaciones. Es la forma que estamos preparados. Dependiendo si son positivos o negativos, es decir, si estas creencias sugieren algo positivo acerca de la persona o la situación que vamos a enfrentar, van a ser positivos. De lo contrario, van a ser negativos. Y bueno, cuando estamos hablando de la dimensión del sujeto en tanto su identidad social, vamos a encontrarnos con prejuicios sobre la identidad social. Cuando son negativos, como un prejuicio no está necesariamente fundamentado en un hecho, podemos fácilmente incurrir en cualquier forma de injusticia contra el sujeto. Y bueno, en este escenario es que Fricker identifica la injusticia epistémica, no ya como una forma de injusticia social en general, una discriminación en el acto performativo, sino que mira específicamente a la capacidad epistémica del sujeto, es decir, el sujeto en tanto conocedor o informante del conocimiento. Antes de que continúes, es importante subrayarlo para quienes nos están viendo, ¿no?, que la injusticia epistémica es un tipo de discriminación, pero no toda discriminación es un acto de injusticia epistémica, ¿no? Sino es la injusticia epistémica tiene que ver con una discriminación que nos afecta como conocedores, ¿no? Precisamente. Una discriminación que surge debido a un prejuicio negativo sobre la identidad de aquel que está hablando. O sea, por ejemplo, que una persona sea mujer o que una persona sea negro, o etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Es decir, si una persona recibe de otro un trato negativo, únicamente debido a su identidad como sujeto, debido a que es una mujer negra o debido a que es un hombre blanco, que también puede suceder, pues puede estar siendo discriminado. Y esa discriminación, si está afectando al sujeto, si disminuye su credibilidad o si disminuye su capacidad de comprender su propia experiencia de vida, vamos a estar ahí hablando de injusticia epistémica. Y bueno, las dos vertientes que define Fricker son la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. Aunque es importante aclarar que, aunque el concepto lo acuñó en el 2007, a partir de ahí ha habido un interés inmenso sobre el concepto y pues la producción en torno a ese concepto se ha multiplicado al día de hoy. Y eso ha conllevado a que el concepto inicial, injusticia epistémica, haya sido ampliado. Que las diferentes categorías que se proponen, testimonial y hermenéutica, también hayan sido expandidas por los diferentes investigadores sobre el tema. Bueno, la injusticia testimonial entonces señala es el déficit de credibilidad que recibe un sujeto únicamente debido a su identidad social. Es decir, en una situación A, un hablante, debido a su identidad, emite un testimonio y ese testimonio el oyente lo percibe o le disminuye su credibilidad. Si pensamos en la misma situación, otro hablante con otra identidad distinta emite el mismo testimonio, el oyente le asigna un 100% de credibilidad. Ahí estamos claramente en un ejemplo de justicia testimonial. Digamos que Fricker ponía un ejemplo, ¿no?, tomado de un clásico de la literatura norteamericana, ¿no?, Matar a un ruiseñor, ¿no?, que es el caso de un muchacho negro que es acusado de violar a una mujer blanca, ¿no? Y entonces se da la situación de que el muchacho negro, pues a pesar de toda la evidencia que hay de que él no es el responsable del acto, se le acusa
es un ejemplo de cómo hay un déficit de credibilidad, porque el caso con este muchacho es sencillamente que es negro. Entonces, es un caso de injusticia testimonial, es decir, no se le cree, no porque lo que se está diciendo carece de De fundamento, sentido, o exacto. porque hay evidencia o no hay evidencia a favor de lo que dice, sino simplemente porque al ser negro pues se le tiene como un delincuente, se le entiende como una persona que es propensa a cometer actos de violación, y entonces esos prejuicios negativos que hay con respecto a su grupo hace que a él se le vea como un mentiroso, como alguien al que no se le debe tener Confianza. confianza, ¿no? Precisamente. Y bueno, ese es el caso clave máximo que presenta Fricker. Uh -huh. Y ahí vamos a ver que la injusticia testimonial puede afectar a un sujeto de manera incidental en un momento de su vida, pero también puede perseguirlo en todas las instancias que va viviendo, atendiendo a su identidad social. En ese caso, Robinson, el sujeto negro que es acusado, está enfrentando una injusticia testimonial sistemática, porque no solamente está haciendo ahí, no se le reconoce la credibilidad de su testimonio, sino que en cada fase, en cada espacio social que va ocupando o va interactuando, va siendo discriminado como conocedor. Se le tiene como un conocedor de segunda categoría, por decir algo. Pero en contraste, quiero presentar, pensemos una situación local dominicana. Una persona, conductores que van atravesando una vía de tránsito, de las más concurridas, y cuando da el verde, todos los conductores empiezan a conducir para atravesar la vía. De repente se forma un atasco y cuando terminan de pasar los conductores ya ha dado el rojo el semáforo. Entonces vamos a pensar en el agente de tránsito que está del otro lado. Cuando pasó la situación estaba distraído. El agente solamente advierte cuando acaba de pasar un conductor en rojo. Este agente detiene al conductor, el conductor le explica la situación. Es un dominicano común. Bueno, el agente de tránsito dice, bueno, yo le creo, le asigna credibilidad, el 100% credibilidad, y lo deja ir sin multa. Ahora, en lugar de pensar que es un dominicano común, vamos a cambiar la identidad. Vamos a poner que es una dominicana común. Este agente de tránsito tiene prejuicios contra las mujeres que conducen. Entiende que las mujeres que conducen son malas conduciendo. De manera que cuando la mujer emite el mismo testimonio que la situación anterior, el agente de tránsito simplemente no le cree. Y a esta mujer sí le asigna una multa. Es otro caso de injusticia testimonial. Porque la única variante fue la identidad del sujeto. En ese caso, el prejuicio, digamos, identitario es las mujeres no saben conducir, y entonces lo que está haciendo la gente es reproducir eso que está arraigado en la cultura. No hay digamos, ninguna regla en el código de tránsito que diga que las mujeres son inferiores manejando. Simplemente se trata de algo que está arraigado en las creencias de las personas, ¿no? Y que tiene un impacto tan poderoso como si estuviese en un código legal establecido, ¿no? Precisamente. ¿Sí? Aquí lo que quiero llamar la atención es que en este caso la mujer sufre una injusticia epistémica, digamos que de grado mínimo, paga una multa y ya termina la situación. Pero en el caso de Tom Robinson, no. Claro, por eso ese es de hecho, la importancia que tiene el tipo de prejuicio identitario negativo como el que afecta a Robinson, que como tú dijiste, tiene unas consecuencias que van persiguiendo a la persona a lo largo de toda su vida, que es lo que pasa con el racismo, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, al individuo por ser negro se le tiene un déficit de credibilidad o se le ve degradado en la confianza, pero al mismo tiempo también ese individuo a lo mejor a la hora de ir a buscar un empleo también es degradado, o precisamente porque es degradado eso le afecta desde el punto de vista económico, eso le afecta en su posibilidad de mejorar su calidad de vida. Al mismo tiempo también tiene menos acceso a las instancias de poder, con lo cual también hay una implicación política. Es decir, por eso inclusive Fricker señalaba que lo que le interesaba desde el punto de vista filosófico era ese tipo de injusticia que era estructural, ¿no? Porque era la que generaba esa serie de consecuencias negativas para la persona. Ahora yo quiero que retomemos, antes de continuar con el tópico de la injusticia testimonial y las distintas expresiones de la injusticia epistémica, con un aspecto que muchas veces no ha sido comprendido con respecto a este problema. Y de hecho, Miranda Fricker tuvo que escribir un artículo luego para esclarecer o para subrayar este aspecto que ella entendía de que no había sido comprendido, y es el hecho de que la injusticia epistémica ocurre con frecuencia de manera inconsciente. ¿Está claro? Es decir, no estamos hablando de
que la injusticia epistémica o el prejuicio identitario negativo acontece porque la persona que es prejuiciosa, pues de manera intencionada quiere degradar a la otra, ¿no? Sino que él mismo no se da cuenta. Es decir, en el caso clásico de Matar a un ruiseñor, ¿no? El personaje de Tom Robinson, probablemente si tú le preguntaras a los jueces que estaban evaluando a Robinson si son prejuiciosos, ellos dirían, no, nosotros no tenemos, la evidencia de que él es el culpable, porque ellos no se dan cuenta que están replicando los prejuicios. En el ejemplo que tú pusiste de la gente, si tú luego le preguntas, oye, ¿tú tienes prejuicio con las mujeres? Yo no tengo ningún prejuicio, para mí no hay problema con las mujeres, porque no se dan cuenta, ¿no? Ese es, digamos, inclusive uno de los aspectos por lo cual la injusticia epistémica tiene tanto poder como todos los prejuicios negativos, porque no nos damos cuenta de cómo opera. Entonces, yo quiero que retomemos eso después de la pausa, ¿no? Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el poder del prejuicio identitario negativo y la injusticia epistémica con la profesora Catherine Báez. Catherine, en el segmento anterior conversábamos sobre lo que es la injusticia epistémica, las implicaciones de la injusticia epistémica, algunos ejemplos de en qué consiste, y nos quedábamos al final del segmento hablando de que uno de los aspectos más resaltables de la injusticia epistémica es que opera de manera inconsciente, es decir, que el individuo que ejerce la injusticia epistémica muchas veces no se da cuenta, no significa que sea una persona, digamos, malvada, entre comillas, y que intencionalmente quiera, digamos, degradar a una persona porque es negra, o degradarla porque es mujer, o degradarla por la circunstancia, no por que sea que estemos hablando, sino que muchas veces lo que la persona hace es reproducir una serie de prejuicios que están arraigados en la cultura, de la cual él es beneficiario, ¿no? Sí. Está claro, porque usualmente es así como opera. Por ejemplo, cuando se dice a veces, bueno, también los blancos son víctimas de prejuicios, sí, pero no es lo normal, es algo circunstancial. Lo que es sistemático es que el prejuicio identitario cuando se trata de raza sea contra los negros, no porque usualmente quienes han tenido el poder son los hombres blancos, y lo mismo pasa con las mujeres y los hombres. Bueno, que las mujeres pueden discriminar a los hombres, sí, pero lo que usualmente es sistemático es que sean los hombres los que discriminen a las mujeres, porque son los hombres los que han tenido usualmente las instancias de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que digamos, esos prejuicios que están arraigados en la cultura y que están instalados en las instituciones, pues benefician también a los individuos que entonces replican esas acciones, ¿no? Porque se benefician de ellas, ¿no? Así es. El problema principal es esa inconsciencia que se tiene sobre el prejuicio, pero también se da en ambas vías. No solamente el que ejerce la injusticia, sino también el que padece la injusticia epistémica muchas veces no es consciente. Ajá. Entiende que así es que debe ser, porque es parte de la cultura, es parte del comportamiento normal en ese grupo social. Ajá. Y eso nos lleva a que sistemáticamente vayamos replicando las mismas actitudes y vayamos fortaleciendo, formando como un círculo vicioso que va fortaleciendo prejuicios negativos respecto a un grupo social particular. Es solo que agregando a esto algo muy importante, como tú dices, hay una situación de ignorancia, o puede haber una situación de ignorancia en ambos casos, pero hay uno que se beneficia de ella. Hay uno que se beneficia ¿no? de ella. Hay uno a quien no le conviene conocer realmente la situación de justicia epistémica, o que se beneficia, digamos, de esa situación de ignorancia, mientras que hay otra que necesita conocer su situación, que no le conviene su situación de ignorancia, pero todo el engranaje de la cultura opera para que esa ignorancia se mantenga, ¿no? Exactamente. Pero ahí vamos a ver cómo se va modificando en la propia estructura social los prejuicios, los estereotipos, por esa lucha de enfrentamiento. Por un lado, el que sustenta el poder, el que le conviene la injusticia, va a tender a dejar que continúe de manera inconsciente porque es una conveniencia. Sin embargo, el grupo opuesto, al que sí le afecta esa injusticia, se va, digamos, que a agrupar con otros iguales y va a empezar una lucha epistémica. De manera consciente o inconsciente va a suceder, y eso va a ir modificando poco a poco la sociedad. En ocasiones tenemos que se acrecentan los prejuicios, o el prejuicio cambia de contexto,
En otros casos, la lucha se mantiene, se prolonga durante décadas. Ujú. Pero siempre se tiende a ese cambio, ¿no? A esa reconfiguración social. Aunque el que ostenta el poder lo sigue ostentando, vamos moviendo esos prejuicios y reconfigurando en busca de la justicia. Ok. Tú hablabas del caso de la injusticia testimonial en el primer segmento. En la definición clásica de Fricker también hay otra expresión de la injusticia epistémica que es lo que se conoce como injusticia hermenéutica, ¿no? Entonces, ¿a qué alude la injusticia hermenéutica? La justicia hermenéutica refiere a la capacidad de comprender una situación, ¿no? Y la sitúa en un sujeto. Un sujeto puede estar viviendo una situación que no es capaz de comprender, debido a que no posee, digamos que los recursos epistémicos para comprenderse. Y bueno, como el sujeto no es capaz de comprender su propia situación, mucho menos va a ser capaz de ser inteligible para el otro. Y aquí sí vamos a encontrar claramente esa ignorancia digamos que consciente, como le dice Dodson, respecto a la situación del otro, porque no me conviene comprender al otro. Por ejemplo, un caso clásico que propone Fricker es el del acoso sexual de la mujer. Las mujeres eran acosadas sexualmente, pero ellas mismas, la propia mujer, no comprendía la situación, no sabía cómo reaccionar ante las situaciones. Mientras que hacia el exterior el hombre lo entendía como una mujer que no tiene buen humor, se entiende como flirteo, algo normal. Es ya cuando las mujeres empiezan a congregarse, a hablar y a trabajar el tema que surge un término para nombrar la experiencia. Ajá. Y ese término ayuda a que finalmente las mujeres que son acosadas empiecen a discutir y a comprender su propia situación. Sí, tenemos un caso, por ejemplo, muy, digamos, conocido por todos, que es lo que llaman hoy el bullying, ¿no? El bullying existía, pero, por ejemplo, en mi época, cuando yo estaba en el colegio, nadie no tenía el concepto de bullying. Podíamos sufrir la experiencia del acoso escolar, pero no entendíamos lo que estaba pasando. Y Podíamos sufrirlo, normal. El que lo sufría sabía que algo mal estaba pasando, pero no podía realmente explicárselo a sí mismo, mucho menos explicárselo a otro y comprenderlo. Quienes ejercían el acoso escolar tampoco entendían que estaban ejerciendo el acoso, ¿no? Para ellos a lo mejor lo entendía como un juego pesado, pero esa situación de ignorancia, como decíamos en el caso anterior, beneficiaba al acosador. Es decir, a él no le importaba no tener que conocer que realmente estaba ejerciendo un acoso, porque él no era la persona que estaba sufriendo las implicaciones. Ahora, quienes estaban sufriendo el acoso escolar porque eran gorditos o porque eran bajitos o porque tenían algún tipo de discapacidad o por la razón que fuese, inclusive llegó un momento en que no querían ir ni siquiera a la escuela, pero no podían, cuando la mamá le, ¿qué te pasa? No podían realmente explicitarlo y darles realmente, ni tampoco los padres entender realmente qué era lo que estaba pasando, ni muchas veces los responsables del colegio tampoco. Entonces ahí tenemos el ejemplo de un tipo de experiencia social que se sufre, pero que la persona no es capaz de comprender los significados de esa experiencia, ¿no? Porque no tiene, digamos, los conceptos para entenderla, ¿no? Esa era, digamos, la versión clásica de injusticia hermenéutica, pero como tú dijiste al comienzo de nuestra conversación, a medida que se fue profundizando la investigación sobre justicia hermenéutica, salieron a relucir otros aspectos, de que no solamente, por ejemplo, hay injusticia hermenéutica cuando no tenemos los conceptos, podemos tener los conceptos y sencillamente que no se reconozcan. Exactamente. ¿No? Esa es otra también situación. Otra situación. Había otras expresiones también de injusticia hermenéutica que podríamos resaltar acá. Sí, precisamente. Por ejemplo, podemos tener disponibles los conceptos, pero simplemente el grupo opresor no los reconoce, no reconoce esa calidez, esa validez de esos conceptos que tenemos. Un caso que me hace pensar es aquí mismo en República Dominicana. Pensemos, por ejemplo, en la depresión postparto. Ajá. La depresión postparto, en una zona rural, un poco retirada, la mujer que la sufre la va a entender como que algo va mal con su persona. Ese rechazo que tiene al bebé recién nacido, luego del parto, no puede entenderlo. No sé, pensará, soy una mala mujer, no sé qué me pasa. Es decir, ella misma no es capaz de comprenderlo. Pero el concepto está. Ajá. El concepto existe, pero ella no logra alcanzarlo. Otra, claro que luego ya, cuando le llega el concepto, ya ella puede comprender su experiencia y puede explicarla a otros. Una situación distinta es cuando el concepto está, se explica, pero el que ostenta el poder no quiere aceptar la validez de ese concepto, no quiere aceptar la explicación porque le conviene ignorar
esa situación de opresión que está ejerciendo desde su grupo social. Es una segunda forma de injusticia hermenéutica. Y vuelvo a recalcar, es importante que cuando tú estás diciendo, por ejemplo, no quiere, aunque suene como que se trata de algo intencional, no es necesariamente que sea algo intencional en el sentido de que me propongo que no voy a entender este concepto, sino que realmente mis prejuicios hacen que yo distorsione la manera que tengo de leer el fenómeno, ¿no? Exacto, el prejuicio obnubila el juicio de cada uno. Puede que la persona intuya que algo va mal, pero se abstiene de profundizar porque sabe, percibe de alguna manera que es mejor seguir como va la situación, pero nunca llega al nivel consciente. Y como dice Frick, que tendemos a conocer o a buscar el conocimiento de aquello que nos interesa. Entonces, si realmente aquello de lo cual soy ignorante, pero no me genera ningún tipo de daño o prejuicio, por lo menos inmediato, directo, pues no estoy tan interesado en conocerlo, ¿no? Vamos a continuar conversando sobre este interesante tópico después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, conversando con Catherine Bay sobre el tópico de los prejuicios identitarios negativos y la injusticia epistémica. Bueno, Catherine, hablábamos ya de la injusticia hermenéutica, de la injusticia epistémica y cómo, bueno, digamos, son las expresiones fundamentales de este concepto acuñado por Fricker, que nos habla de cómo nosotros degradamos a las personas como sujetos conocedores, ¿no? ¿Qué quisieras tú agregar, digamos, ya no nos quedan muchos minutos a este tópico, ¿no? Bueno, a partir me voy a referir ahora a José Medina, uno de los filósofos que más ha trabajado el tema. Bueno, José Medina propone un marco, 4 lentes, para poder reconocer la injusticia epistémica. No se limita solamente a una ausencia de conceptos que él llama injusticia hermenéutica o semántica, sino que también él señala los propios actos performativos. La forma en que se expresa ese conocimiento puede llevarnos también a cometer injusticia epistémica contra otro. Es decir, yo no acepto ciertas formas de expresión, yo no las acepto, porque no se corresponden con mi grupo cultural. Pensemos, por ejemplo, en los grupos indígenas. La forma en que ellos se expresan no es aceptada por los grupos no indígenas. Y ahí estamos frente a una forma de degradación de la capacidad epistémica de los otros. Vamos a encontrar también otras formas de injusticia cuando, por ejemplo, en la academia se acostumbra a llevar ciertos métodos de investigación, ciertas teorías se aceptan, pero cuando llega otra persona con una teoría novedosa, distinta, se rechaza. No se rechaza porque no sea lógica o tenga validez, sino que se rechaza porque está en contra de la tradición que se lleva en este espacio específico. Es decir, podríamos aquí tomarnos varias horas trabajando diferentes manifestaciones de injusticia epistémica. Y precisamente estoy ahora trabajando una investigación sobre cómo la inclusión de la tecnología puede propiciar la generación o no de injusticia epistémica en los entornos educativos. Y ahí me he topado con que la integración de diferentes recursos de inteligencia artificial generativa pueden propiciar la generación también de injusticia epistémica en estos entornos que están, digamos que, llamados a promover la justicia social desde todas las dimensiones. Ya que para ir concluyendo, creo que debemos atender al llamado que hace Fricker también en su libro Epistemic Injustice sobre la virtud. Tenemos que atender a la virtud testimonial, a la virtud hermenéutica, que a final de cuentas lo que nos llama es a ser autocríticos de nuestro propio juicio, a hacer apogeo del juicio, a evaluar y a criticar cuáles son esos prejuicios que están obnubilando nuestro juicio, a limpiarlo para poder proceder de la manera más justa posible cuando valoramos al otro como conocedor o como informante. Y creo que para agregar a eso que tú has señalado, recordar también que el problema de los prejuicios identitarios negativos, entre ellos la injusticia epistémica, no solo se resuelve por el desarrollo de las virtudes de nuestras como conocedores, sino también que es un problema estructural y que por lo tanto requiere de soluciones estructurales, ¿no? Bien, pues gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Y a ustedes gracias también por acompañarnos en este de Ética TV. Hasta la próxima.